Están muy bienvenidos, gracias por venir con nosotros hoy. Mi nombre es Pastor David Mendoza, yo soy el pastor aquí del campus de TFC Weslaco junto con mi esposa Marisela. Es un absoluto placer estar con ustedes de nuevo hoy en este servicio de TFC Weslaco en español. Y lo que voy a hacer hoy, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a los que están reuniéndose con nosotros vía nuestras redes sociales. Le podemos dar un aplauso y darle una bienvenida a los que nos están acompañando por medio de sus pantallas. Y lo que voy a hacer hoy, hermanos, es que voy a continuar la serie que empecé hace unas cuantas semanas. El tema que había abordado y que empecé hace unas 2 o 3 semanas era el tema de religiosos. Y la idea principal de esto es que muchas veces en nuestra fe tenemos una especie de entendimiento, unos malentendidos, quizá unas creencias que son un poco superficiales, no son profundas y no son necesariamente reales, son religiosidad. Y lo que hablamos un poco hace unas cuantas semanas es que eso puede mirarse en muchas diferentes maneras. Puede ser que decimos que somos tal cosa, pero dentro no lo somos. Eso es religioso y confunde a la gente. Hablamos un poco de cómo Dios nos transforma a nosotros de nuestros pecados, cómo Él nos va transformando durante nuestras vidas y crecemos en nuestro entendimiento de Él. Y entonces lo que quiero hacer hoy es quiero compartir un poco más sobre este tema de religiosos. Y lo que les quiero pedir, hermanos, es que el tema de hoy es un poco, ¿cómo lo puedo decir? Es un poco difícil, es un poco difícil, lo voy a compartir, lo voy a abordar y sé que quizá puede haber un malentendido, pero lo que espero y lo que quiero hablar con ustedes es que me den su entendimiento, su atención y que tengan paciencia porque, como les digo, es un tema que es un poco grande y no lo puedo completar en 30 minutos nomás. Pero lo que quiero hacer es quiero hablar un poco de ello porque es algo que es muy importante en nuestra fe, algo que nos puede transformar y algo que es muy importante saber, porque Dios quiere transformarnos de un día al otro, quiere transformarnos durante nuestras vidas por medio de su palabra. Y lo que puede suceder es que puede haber malentendidos y nos desviamos de las intenciones y los mandamientos de Dios. Para empezar hoy quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9. También les animo, mis hermanos, si por medio de que yo platico esta palabra y hablo este mensaje, si tiene algo para apuntar unas notas a su teléfono, algo que pueda apuntar, porque como les digo, voy a abordar un poco bastantes diferentes temas y si hay una pregunta o quizá hay algo que quieren buscar después durante la semana, se la pueden apuntar ahí y durante la semana quizá en su estudio puede buscarle y seguirle un poco más en la palabra. Versículo 1 dice esto y de hecho he subrayado una de las palabras en la palabra de Dios y quiero que, ahí no está. Vayan conmigo, en el versículo 1 dice esto: en este momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Así hablaba el Antiguo Testamento. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Qué listos son esos fariseos, amén. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, dice el versículo 7. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como que si fueran mandatos de Dios. El título del mensaje de hoy, hermanos, lo he titulado Mandamiento o Tradición. Mandamiento o tradición. Oremos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por estar aquí con nosotros esta tarde. Te damos gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo juntos aquí en adoración. Te pedimos que sea tu palabra que nos transforme hoy, que tengamos corazones y espíritus listos para recibir y crecer en entendimiento y crecer en tu palabra, porque sabemos que tienes lo mejor para nosotros en intenciones, quieres lo mejor en nuestro crecimiento y lo mejor para nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén.
Como les dije, esta idea de ser religiosos es algo que mucha gente no quiere admitir, que uno es religioso. La inspiración de estos mensajes era que una vez cuando leemos la Biblia, leemos que Jesús tenía encuentros con la gente religiosa, con los líderes fariseos, los religiosos. Y cada vez que había un encuentro entre Jesús y los líderes fariseos, los religiosos, había ese encuentro y nosotros cuando leemos esas historias nos ponemos del lado de Jesús. Dijimos, es cierto Jesús, tú dile a ese fariseo, ¿verdad? Religioso, feo, lo que sea. Y nos alineamos con Jesús y no recibimos la instrucción que Él da porque nosotros no nos miramos como gente religiosa. Pero la idea que yo quería platicar un poco más durante estas semanas es que quizá hay lecciones ahí para nosotros porque no sabemos y una vez no queremos admitir que somos religiosos y que tenemos dentro de nuestra fe una especie de malentendido, algo que quizá nos está robando de la bendición de Dios porque tenemos un tipo de religiosidad. Y en el versículo que les acaba de dar, Jesús está hablando con los líderes fariseos y ellos le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como lo hemos establecido en nuestras tradiciones? Y Jesús les responde a ellos, ¿por qué ustedes les responden con una pregunta? No les da la respuesta. Les responde con una pregunta, les dice, ustedes también tienen tradiciones que anulan los mandamientos de Dios. Y empieza a trabajar ahí, empieza a darles un poco de instrucción en la importancia de nosotros saber la diferencia de mandamiento y tradición. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que tenemos muchas tradiciones aquí en el Valle de Texas y aquí en esta casa? Amén. Yo crecí bajo la iglesia y tengo varios años ya como pastor aquí en TFC Huesaco. Un absoluto placer estar con ustedes. Es un gozo estar aquí en esta casa. Me gozo cada domingo que pasa. Tengo amigos, tengo familia aquí y es un placer ser el pastor de ustedes. Pero a la misma vez, porque yo tengo este tiempo como pastor. De hecho, antes de que fuera pastor, yo ayudaba con los jóvenes y ayudaba con los jóvenes adultos. Y les digo, hermanos, era más fácil con ellos que con ustedes. Ellos no tenían tantas preguntas, ellos nomás hacían lo que le dije a uno, ¿verdad? En mi trayectoria de eso del ministerio en la fe, lo que yo he aprendido es que muchas veces hay preguntas sobre nuestra fe, preguntas sobre lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo he recibido preguntas de niños, de jóvenes, de adultos, de una especie de diferente gente preguntándome algo sobre la palabra, sobre su fe. Y lo que he notado es que las preguntas suelen sonarse un poco así. ¿Por qué es malo si hacemos esto? ¿Es malo hacer esto? Y me preguntan, puede ser algo, temas de robo, temas de un mandamiento que quizá la palabra dice, pero lo que yo he notado también es que muchas veces a mí me ha sucedido que alguien viene a platicar conmigo después del servicio o después de estar con los jóvenes y me dicen, oye pastor, oye David, ¿por qué es malo hacer esto? Y esto que me platican bastantes veces es una tradición humana que han confundido como un mandamiento. Y la iglesia está llena de estas clases de tradiciones. Por ejemplo, yo crecí bajo las bancas de una iglesia pentecostés. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo crecí bajo esas bancas, entonces yo aprendí mucho de esas tradiciones que teníamos en la iglesia. Por ejemplo, una que es la voz es sencilla, le voy a dar unos ejemplos, pero quiero empezar con una más que casi todos conocemos, si crecimos en la iglesia. ¿Por qué es malo bailar? ¿Puede uno bailar? ¿Puede bailar usted? ¿Puedo bailar? Amén. Ok, alguien se goza. Gloria a Dios, ¿verdad? Y esa pregunta saltaba mucho y surgía mucho porque había un malentendido. ¿Por qué es malo? Porque a muchos les enseñaron que era malo bailar. Yo crecí en la iglesia y lo que la palabra dice, la palabra de hecho no dice mucho de eso del tema de bailar. De hecho, David bailó, amén. David bailó, danzó, ese es el corito. David danzó, no bailó, danzó. Esa es la diferencia, ¿verdad? Danzó. Entonces la palabra habla mucho de este tema, pero no dice malo o bueno, nomás lo habla. En Eclesiastés dice hay un tiempo para llorar y de hecho también hay un tiempo para bailar, es lo que dice. Pero la pregunta esa, ¿por qué no podemos bailar? Es porque la tradición se había hecho que nomás dijeron no bailen. Y la razón por la cual lo hicieron es porque cuando uno pregunta, oye, ¿puede bailar uno? La pregunta que debe surgir de un ministro como yo o quizá un familiar es decirles, ¿dónde están bailando? ¿Y con quién? ¿Y dónde tienen las manos puestas cuando están bailando? Se complica un poco la palabra, ¿verdad? Porque pues en la casa con su esposa, pues está bien, ¿verdad? Pues denle vuelta, denle como trompos los dos ahí en la cocina, lo que sea, no importa, ¿verdad? Porque pues en su casa con su esposa está bien, pero no queríamos abordar esos temas para ser más sencillo, para hacerlo más simple. Dijimos, mejor no bailen.
Mejor ni hablamos de ello, ni pregunten, no lo hagan. Entonces salió un malentendido. Salió una tradición en medio de una iglesia. ¿Me explico? Entonces si miraban a alguien bailando, ahí empieza a juzgar. No. La perdición del mundo, hermano. Andan en tiniebla. ¿Pero era mandamiento o era tradición? ¿Me explico? Y por eso la importancia de saber la diferencia entre mandamiento y tradición. Otra, aquí sencilla para la gente que creció dentro de la iglesia, la música, hermano. El tipo de música que usamos para alabanza, gloria a Dios. Yo crecí en una iglesia en la cual yo escuché un varón una vez me dijo, a Jesús le gusta la cumbia, David. La pura, amén, gloria a Dios, dice el hermano acá, amén, la pura cumbia. Tráigase el güiro porque a Jesús le gusta mucho el güiro. No hay nada malo con las cumbias, amén. Pero eso suena un poco extraño. ¿A Jesús solo le gustan las cumbias? Pero ponga atención, hay muchas iglesias que han batallado con este tema. Gente se va de la iglesia, se pelean, se divide la iglesia sobre la música. Que bueno, la música es bueno y es sano, pero lo que la palabra dice es que alaben a Dios. No que le alaben al sono de güiro. Dice que le alaben porque le alaben, ¿verdad? No más que le alaben. Entonces la música se fue más allá de ser una preferencia a una tradición. Y de repente se llevan a un lugar donde no había ese tipo de música. No. De hecho, en el primer servicio me paró una hermana que dice que ella, un poco anciana de edad, la hermana, dice que ella se recuerda cuando empezaron los hymns, que su papá, su abuelo, antes nomás leían la palabra de Dios en la iglesia en la cual ellos iban, los salmos, y empezaron a recibir himnos. Y se escandalizaron todos. Pues ya tenemos los himnos de la Biblia, ¿por qué tenemos que hacer estos himnos? Y luego, ¿qué pasó? Se introdujo la guitarra. No, la guitarra es el diablo. Y la música se iba en algo que era bueno, se escandalizaba la gente, se dividía la iglesia, pero ¿era mandamiento o era tradición? ¿Ve la importancia de saber la diferencia? Porque si no podemos pelearnos, dividirnos y perder de vista completamente la intención de lo que Dios quiere, porque estamos defendiendo y peleando y abrazándonos de nuestras tradiciones humanas. De hecho, Jesús lo dice aquí, dice, esas tradiciones humanas, unas veces a la vez brincan más arriba del mandamiento de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos tenían un mandato de Dios que decía, honren a su padre y a su madre. Y en su vejez quizás los apoyaban financieramente. Ahí les va una palabra a alguien aquí, ¿verdad? En su vejez, cuando ya no podían trabajar, les decían, pues ahí te va, mamá, hay que bendecir a los padres porque ya no tienen la capacidad para ganar como ganaban antes. Entonces hay que bendecirlos y apoyarlos. Ese era el mandato de Dios, pero lo que pasó en el tiempo antiguo es que los fariseos escribieron una tradición que decía, pues yo le iba a entregar esto a mi mamá y mi papá, pero mejor se lo voy a dar a Dios. Y porque ya lo separé para Dios, no se lo tengo que dar a ella y a él. Y la tradición anuló el mandamiento. El mandamiento era cuidar de tu padre y tu madre, honrarlos. Y la tradición de darle una ofrenda a Dios lo anuló. Y eso es lo que puede ser la tradición. En el ejemplo de la música, si alguien viene a la iglesia y no le gusta el mismo tipo de música que nos gusta a nosotros, de repente cae. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia en la cual yo crecí, era mucha cumbia. Pero se escandalizaba la gente cuando alguien empezaba a cantar reggaetón. Ni se le entiende lo que dice el hermano. ¿Cómo va a ser de Dios si ni le entiendo lo que le dice? Y se dividían y se apartaban y juzgaban por una tradición sobre el mandamiento. ¿Me explico? Entonces, puedo usar estos ejemplos dentro de la iglesia, puedo usar los ejemplos de aquí en casa, quizás sus tradiciones como crecieron ustedes, quizás crecieron en una iglesia de Pentecostés como yo, quizás vienen de otra denominación, no sé. Podemos pasar mucho tiempo de ello, pero a la misma vez quiero hablar de las tradiciones que se ven en la sociedad en general aquí en el Valle. Hay tradiciones que la gente está siguiendo ahorita en este momento, que las están siguiendo y no tienen el sentido por qué los están haciendo. Nomás son tradiciones humanas. Por ejemplo, y no todas son malas, quiero decir eso para empezar, no todas son malas, son buenas tradiciones en muchas veces, pero la intención fue buena y quizás se volvió algo diferente. Por ejemplo, lo que vemos mucho hoy, y voy a hablar de un poco de ellas, por eso les digo que me den un poco de gracia porque va a ser un poco difícil para mí explicar las diferentes cosas de esto porque es algo que pasa mucho y no quiero ofender, no quiero que la gente se me escandalice. Pero hay algo que está pasando en el Valle hoy, se ve mucho y mucho se ve, que hay unas tradiciones en las cuales nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestros hijos que acaban de nacer.
Por ejemplo, tenemos un niño, tenemos una niña, cuando son recién nacidos, la familia viene y dice, ¿cuándo lo vas a llevar a la iglesia a presentarlos? ¿O cuándo vas a ir a la iglesia a hacer tal y tal? Nosotros aquí presentamos a los niños. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios dice que presentamos a los niños delante del pueblo para que la gente sepa que nos hemos dedicado y hemos hecho la decisión de crearlos dentro de la palabra de Dios y dentro del templo de Dios. Por eso presentamos a los niños. Entonces, hay mucha gente aquí en el valle que toman esa misma idea y se pierde el sentido. Pues cuando son chiquitos, cuando son recién nacidos, llega la suegra, llega el suegro, pues siempre es la suegra, ¿verdad? Llega la suegra y dice, mijo, ¿cuándo vas a llevar el niño al templo? Y ella no está siguiendo a Cristo, ella no está viviendo una vida apartada hacia Dios. El hijo o la hija no está siguiendo a Cristo, no es discípulo, no va a la iglesia, no diezma, no sirve, no hace nada. Pero ¿cuándo lo vas a llevar a la iglesia a presentarlo, mijo? Esa es tradición, es bíblico eso, lo de presentación. Pero ve como algo bíblico se hizo nomás una tradición. Pues preséntenlo. Entonces cuando van y presentan al niño, ¿es todo lo que tienen que hacer? Como les digo, la suegra, amamos a nuestras suegras, no está siguiendo a Dios, no está reflejando el amor de Dios al mundo, ni la pareja está reflejando el amor de Dios al mundo, ni está siguiendo a Dios, pero quieren presentar al niño enfrente de todos, diciéndole a todos que lo van a crear en las maneras de Dios. Hermano mío, ¿cómo lo van a crear en la manera de Dios si ellos ni lo están siguiendo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó ahí? El mandamiento perdió su importancia y la tradición lo anuló. Entonces, ellos piensan, ¿no? Y siguen su vida y viven su vida y dicen, no, yo hice lo que tenía que hacer, presenté al niño. Entonces, ellos dicen también, la palabra no dice eso, hermanos. De hecho, vayan conmigo al libro de Proverbios. Muchos ya saben esta palabra aquí en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de los Mendozas. No, ¿qué dice ahí? Que proviene del Señor. ¿Me explico? Entonces lo que pasa, hermanos, es que tenemos una tradición de presentar niños, llevarlos al templo cuando son recién nacidos, pero vivir en una manera que no está en línea con lo que pide Dios. Y si le preguntamos, ¿el niño está bien? Sí. ¿Usted está bien? Sí. Pero no están anivelados, no están alineados. Hay algo mal. No cuadra. Tradición o mandamiento. Hay mucha gente, hermanos, y vamos a mover al siguiente tema. Hay mucha gente en el valle hoy que está siguiendo tradiciones ciegamente. No ven por qué, nomás lo están haciendo porque siempre lo han hecho sus padres, sus hijos y lo que sea. Pero no saben por qué lo están haciendo. Otro tema que voy a hablar un poco, eso es un poco delicado. Porque yo sé que cuando ya tengo 2 servicios hoy aquí bajo mi experiencia. En los 2 servicios hablé de este tema y se puso un poco silencio. Porque sí es un poco delicado, pero quiero hablarlo y quiero abordarlo porque es importante y yo tengo esa experiencia como pastor de mirar esto. Yo como pastor he tenido la oportunidad de acompañar a muchas familias en su tiempo de luto. Cuando alguien pasa, cuando alguien muere, los servicios fúnebres, los servicios de funeral. Desafortunadamente, durante estos tiempos en los cuales estamos viviendo, lo he hecho mucho, demasiado. Y lo que yo he visto muchas veces es que también las tradiciones humanas se meten en temas de qué pasa después de que nos morimos, en temas de la eternidad. Suenan como bien y se suenan como que son algo verdadero, pero nomás son tradiciones. Cosas que nomás decimos por decir. Y no para ser insensitivo. ¿Es that a word? Insensitivo. I'll move on. Insensible. Para no ser insensible, quiero dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando estoy en un funeral, de repente la familia está batallando, está en luto, está en su proceso que están caminando. Y viene alguien, un cristiano, y le dice, hermanos, el cielo ya recibió otro ángel, hermano. ¿Tradición o mandamiento? Eso es lo que sucede cuando morimos, hermanos. Nos dan alas y nos dan unas guitarritas chiquitas así. Ya, sí, el hilo, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando nos morimos. ¿Pero por qué lo decimos, entonces? Son cosas que decimos. Y más allá de ahí, una vez ni conocemos a la persona o sabemos que la persona no era seguidor de Cristo y vamos ahí, nos plantamos ahí y decimos algo así. Ya están en un mejor lugar.
No quiero ser insensible, como les dije, y no quiero que usted vaya al funeral que viene y que se ponga de pie. Hermano, eso no es cierto, no digan eso, hermanos. Guarden la paz. No sean bañados, no se paren y digan algo. No. Quiero que entendamos lo que estamos diciendo. Muchas veces decimos, el cielo recibió otro ángel. Usamos esta mucho también. Ahora van a velar por nosotros. ¿Tradición o mandamiento? Ay, hermano. Después del segundo servicio, hoy el servicio de inglés, hubo gente que vino y me platicó un poco de eso. Porque eso nos choca un poco a lo que creemos aquí en la sociedad. Ya que murieron, van a velar por nosotros, hermano. ¿Eso es lo que se enseña en la palabra? ¿Que cuando alguien pasa va a velar por usted? Por eso es la importancia de saber si es tradición humana o mandamiento. Y lo que pasa es que si no sabemos la diferencia, hermanos, podemos hablar cosas así sin sentido, sin saber lo que estamos diciendo. Hablamos eso y de hecho queremos como darle aliento a la gente que está batallando con lo que está batallando. No quiero que seamos malos contra ellos, pero lo que quiero saber es que entendamos lo que estamos diciendo. En vez de decir, está en un mejor lugar, también tenemos que enfocar, oye, ¿dónde estás tú? Su historia, la persona que acaba de pasar, ya se terminó la historia de ellos. ¿Dónde está usted? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su familia? Se están arrimando las cosas de Dios. ¿Qué puedo hacer para ustedes, para servirles, para que conozcan más de Dios? Pero si nos enfocamos nomás en cosas como son ángeles o cosas así, no tenemos el peso en la importancia de nuestras acciones cuando estamos vivos. Tradiciones. Y les hablamos y les dijimos, y son peligrosas porque una vez la gente, pues como les digo, salen mal entendidos, no hay sentido, nomás no estamos en línea con lo que Dios quiere para nosotros. La manera en la cual presentamos a nuestros niños, la manera en la cual cuando alguien pasa en un servicio fúnebre o en tiempo de luto, otra que surge mucho es nuestra relación con la iglesia local. Hay muchas tradiciones en términos de nuestra relación con la iglesia, como una iglesia como esta. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué clase de relación tiene que tener usted con una iglesia local? ¿Algo superficial? Hay muchos cristianos hoy en día que van a la iglesia 2 o 3 veces al año. Yo siempre decía que nomás eran 2, que era el día de Christmas, Navidad, y Pascua, Easter. Esas son las 2 fechas en las cuales todos somos muy cristianos. Aquí estamos todos, este lugar está lleno, en Pascua y en Christmas, en Navidad. Pero voy a añadir el tercero, el Día de las Madres. Porque el Día de las Madres, ahí va mamá, ¿van a ir a la iglesia, hermano? ¿Van a ir a la iglesia, mi hijo? ¿Van a ir a la iglesia? Ya vienen todos muy cristianos a la iglesia. Y lo que quiero decir es que esas tradiciones no son necesariamente malas. Es bueno ir a la iglesia en Mother's Day, en Día de Madres. Es bueno ir a la iglesia en Navidad, amén. Es bueno, pero si van esos 3 días nomás durante el año, ¿son cristianos? ¿Son seguidores de Cristo? ¿Tienen parte del cuerpo de Cristo? Pues, pero ¿cuánta gente camina así, hermanos? ¿Cuánta gente conoce? No nos tenemos que ir tan lejos. ¿Cuánta gente conoce usted que camina así? ¿Cuántos son ustedes? Que tenemos una relación con la iglesia distante, con mucha distancia, no íntima, lejana. Yo voy tal vez al año, no contribuyo, no participo, pero pues yo soy cristiano. ¿Tradiciones o mandamientos? Entonces, hermanos, la idea de hoy y la razón por la cual yo quería hablar un poco de esto es porque es importante saber lo que creemos y lo que decimos y por qué lo hacemos. Mucha gente no quiere admitir que somos religiosos, pero quizás somos más religiosos de lo que pensamos si ponemos más énfasis en tradiciones que en mandamientos. Si nos enfocamos más de cómo la gente se viste, de lo que Dios dice que les amemos. Si nos importa más la música que el alabar a Dios. Mandamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, para evitar esto, para trabajar esto, para poder meternos más en obediencia con las cosas de Dios? Me gusta mucho lo que dijo el equipo de alabanza. Estamos bajo construcción. Es algo importante, porque no sé dónde está usted, todos nosotros estamos bajo construcción. Hubo un día en el cual yo tenía todas estas preguntas. Yo hacía las cosas porque me enseñaron mis padres y hasta ahí. Yo no las hacía porque yo amaba a Dios, yo las hacía porque eran tradiciones. Entonces, ¿cómo crecemos y cómo crecemos en nuestro entendimiento y maduramos como cristianos en la fe para poder vivir una vida en la cual estamos enfocados en seguir a Cristo auténticamente? No nomás seguir a ciegas a la religión y a las tradiciones. ¿Qué puede hacer? Entonces, vaya conmigo
De hecho, no vayan conmigo. Le voy a dar un punto aquí para que lo apunten. Algo que nos ayuda a usted y a mí crecer en términos en este tema de ser obedientes hacia Dios. Es esto. Punto número 1. Necesitamos que crecer en la palabra. Necesitamos que crecer en la palabra de Dios. Crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen su Biblia con ustedes? ¿La Biblia? ¿Cuántos las tienen? No importa si es digital. Ahora sí lo tengo. Ok, ahora sí lo tengo. Esta Biblia que usted tiene, ojalá no es la Biblia empolvada de la quinceañera o de la boda, que nunca la abrió nunca. Quiero que tengan relación íntima con la palabra de Dios, con su Biblia, sea digital o sea física, porque solo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, en lo que dice Dios, podemos contrarrestar lo que es tradiciones sin sentido. Yo recuerdo cuando Jesús fue al desierto en Mateo 4. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás lo tentó 3 veces. Le dijo, haz esto o haz esto. Tenía hambre, haz pan. Aquí hay unas piedritas, avéntate un pan, unos tacos o lo que sea. Y Jesús le dijo, no, la palabra dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que dice? La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y dice Satanás, pues aviéntate de acá. Aviéntate de acá, que acabo tú eres Jesús y Dios te pesca y no te pasa nada. Y dijo, la palabra dice que no lo tentemos a Dios. Y luego fue y dijo, le enseñó el mundo entero. Dijo, Jesús, no tienes que sufrir, no tienes que ir a la cruz, yo te entrego todo. Si solo te arrodillas enfrente de mí, te hincas delante de mí, dijo Satanás. Y Jesús dijo, la palabra dice, solo a Dios servirán, solo a Dios buscarán y solo a Dios amarán. Le respondió todo lo que Satanás hacía, lo contrarrestaba con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si hay muchas tradiciones humanas aquí en el Valle de Texas, aquí en Westlack, donde sea, en su familia, con su suegra, con sus hijos, lo que sea, si hay muchas tradiciones, ¿cuánta palabra tenemos dentro de nosotros para contrarrestar esas tradiciones? Cuando le dice a usted, hermano, ¿por qué hace esto? ¿Tiene la palabra? ¿Tiene la respuesta? Y lo que sucede mucho, hermanos, lo voy a decir, lo que sucede mucho es que respondemos con las tradiciones. Ni sabemos la palabra. ¿Por qué no? Pues es que mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó. Me recuerdo una historia que no compartí el primer servicio porque muchos pastores la han compartido. Lo voy a usar porque, pues quizás ustedes no lo han escuchado. Si ya lo han escuchado, nomás ríense como quiera. Ayúdenme, ¿verdad? Ríense como quiera. No sé si lo han escuchado. La historia de una persona que preparaba un jamón. No sé si lo han escuchado. Una hermana que preparaba un jamón delicioso, bueno, y lo preparaba y era famoso en su ciudad y todos decían, qué rico es el jamón de la hermana, no, qué bueno, y fueron a ver cómo lo preparaba, pues lo alistaba y prendía el horno y hacía tanto, y antes de meterlo al horno le cortaba los extremos del jamón, enfrente y atrás, y lo aventaba. Y dijo el hermano, la persona que estaba entrevistando, dijo, oye, ¿por qué le cortas los extremos? Y dijo, pues no sé, así me enseñó mi mamá. Y dijo, pues déjale preguntar, se fue a preguntarle a su mamá, oye, mamá, usted me enseñó cómo hacer esto de preparar el horno a esta temperatura, le puse estas especies y luego le cortamos los extremos. ¿Por qué le cortamos los extremos tú? Pues así me enseñó mi abuela, a mi mamá. Pues vamos con ella. Y fueron aquí al John Knox. John Knox. Fueron aquí al John Knox, oye, mamá, pues usted nos enseñó a las dos cómo preparar este jamón. Y prendemos el horno y las especies y lo que sea, y luego le cortamos los extremos. ¿Por qué decían eso? Y dice la señora, pues es que el sartén que usaba estaba muy chiquito. Yo no tenía sartenes, estaba muy chiquito, lo tenía que cortar para que cabiera. Pero ven, tradición se hizo mandamiento. ¿Me explico? Y así sucede muchas veces, hermanos. Si no sabemos la palabra de Dios, alguien nos pregunta, ¿por qué la iglesia hace esto? ¿Por qué David dice esto? ¿Por qué se puede bailar? ¿Qué con los tatuajes? ¿Cómo se visten? ¿Qué con la música? Y tienen tantas preguntas que son sanas las preguntas, hermanas. La gente puede preguntar las cosas de Dios porque tienen preguntas, están buscando de Dios, no es malo. Lo que es malo es que no tengan las respuestas. Pues, ¿por qué no bailan, hermano? Pues no bailamos porque, así me enseñaron en la iglesia. Así me enseñó mi mamá y mi abuela.
Se están riendo mucho, hermanos, porque se están riendo mucho. Así pasan los malentendidos. Y de repente algo que empezó sano, por ejemplo, regresando al mismo del baile, pues no es bueno que vayan y que estén ahí escandalizando a la gente ahí en la pulga de Álamo con bien abrazados, bien pescados con gente que ni conocen, ¿verdad? Es peligroso, pero cachete con cachete, como dicen, ¿verdad? Eso es peligroso, puede haber pecado ahí, amén. Pero lo que resulta, en vez de hablar de eso, decimos, no, pues nomás no bailamos porque pues nomás no, así aprendimos. Y no tiene sentido, no tiene entendimiento de por qué. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Más tradiciones. Y así van las tradiciones y de hecho, hermanos, no me dejen mentir, las tradiciones brincan generaciones. Y de hecho hay muchos aquí hoy que con esta palabra van a regresar a la casa y van a decir, no agarramos alitas cuando llegamos al cielo. Porque las tradiciones dice algo, ¿verdad? Uno más, hermanos, y voy a terminar, pero sí quiero hablar. Esto no lo mencioné en todos los servicios, pero sí lo quiero mencionar porque estoy jugando y me gusta bromear y me gusta tener un buen sentido de humor acá arriba para que recordemos la palabra. Pero a la misma vez también quiero darle un poco de peso a esto. Eso es importante, hermanos. Si no tenemos cuidado, gente está siguiendo las tradiciones así ciegamente y no tienen relación íntima con Dios. Pero si les preguntan, sí, soy cristiano y tengo relación íntima con Dios. ¿Qué tan peligroso es eso? Que lleguemos al fin de nuestra vida y estemos equivocados de nuestra relación con Dios. Platicaba el segundo servicio y le quiero platicar a ustedes también para que sientan el peso de esto. Que acaba de cumplir años mi hijo, Moisés. Acaba de cumplir años ayer, 18 años, ya. Gloria a Dios, amén. Ya. Uno menos. Yo tengo 4, uno menos, nomás tengo 3. Acaba de cumplir años y fuimos a comprarle una carta porque le íbamos a llevar a cenar. Le compramos la carta ahí en el HIV. Hay una línea de cartas, ¿verdad? Para los cumpleaños y las bodas y todo. Estábamos buscando la carta ahí y levanté la carta y volteé y había una fila también llena de velas. No las de Happy Birthday, no los números, las velas. Y con una cantidad de imágenes, que ángeles y que Dios y no estoy bromeando, Pancho Villa Pancho Villa y que no sé qué y una cantidad, en el HIV, hermanos, aquí en el Valle, una cantidad de velas en el cual la gente, no estoy diciendo, y por eso quiero que se busque usted su corazón. ¿Por qué usa la gente esos? ¿A quién están orando? ¿Y por qué? No se enoje, no se me escandalice, busque la respuesta. ¿La verdad tiene la misma autoridad que Jesús? ¿A cuál nombre debemos de orar? ¿Qué dijo Jesús al diablo? Solo a Dios. ¿Me explico? Ahí está el peligro, hermanos. Ese es el peligro. De que estamos trabajando y estamos buscando las cosas de Dios. Y hay gente que está buscando las cosas de Dios y piensan que están bien. Pero están prendiendo velitas, orando así, asá, tradiciones. Una fe superficial que no tiene profundidad. Que no ha transformado la vida. Que no ha transformado la familia. Y lo peor es que no lo saben. Y por eso quería hablar de eso hoy, yo. No es para que vayamos al HIV y nos paremos, ay, nadie compre de esto, no quiero que hagan eso. Vamos a ir a tomar todas las velas hacia el suelo, no. Entendimiento, mis hermanos, entendimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es lo que quiero. Crezcamos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no nos va a llevar a mal lugar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una vez más, vayan conmigo a Efesios y con esto termino. Efesios 4, del 11 al 16 dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Gloria a Dios. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Escuche, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros,
en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Pero escuchen, miren lo que dice en el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados, esta palabra me pesa mucho, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Amén. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Tenemos que crecer en la palabra, en nuestro entendimiento. Y la otra es esta, tenemos que crecer dentro del cuerpo de Cristo. Muy importante, tenemos que crecer dentro, madurar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque regresamos a las tradiciones. Hay una tradición que nos dice que tenemos que tener una relación distante, alejada del cuerpo y una iglesia local, un edificio como este, una congregación como ustedes. Hay tradiciones ahorita que dicen, tú puedes tener tu fe íntima con Cristo y no tienes que ir a la iglesia. Vas 1 o 2 veces al año, apúntate ahí para que te miren, plántate ahí para que, ahí está el hermano, ok, gloria a Dios. Ahí está, da una tachita y ya eres cristiano. No, esas son tradiciones humanas. La palabra de Dios dice que crecemos dentro de una congregación de creyentes. Así crecemos, no solos. Crecemos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Dios llamó a la gente hacia Él y cuando nos llamó hacia Él empezó a dar dones. Dio dones de profetas y de apóstoles y de maestros y en este momento estamos ejerciendo un don que Dios me dio a mí, el don de pastor. ¿Me oyen? Entonces yo soy ahorita su pastor. Yo estoy pastoreando. Y en esta casa juntos, quizá usted entró y tenía sus tradiciones y no había pensado de por qué creía lo que creía. Y hoy este don de pastor está empujando hacia usted, está ¿cómo dice? Desafiándolos que piensen más allá de lo que han pensado en el pasado. Quiero que piensen por qué creen lo que creen. Ese es el don que Dios me ha dado a mí y así se ve, así se ejercita ese don dentro de un cuerpo de creyentes. Entonces lo mismo sucede cuando ustedes se meten en comunidad en relación con cada uno al otro. Las células, los grupos bíblicos, los servicios de alabanza. Ahorita los jóvenes están acá, los niños están acá uno con el otro porque la idea es que crecemos juntos bajo la enseñanza de Dios. Yo doy lo que puedo, pero a la misma vez tiene sus hermanos y sus hermanas para ayudarle. Yo recuerdo cuando empecé en la palabra en mi caminar con Cristo, crecí bajo las bancas de la iglesia, como siempre digo, pero no tomé mi fe necesariamente con seriedad hasta como a los 20 y tantos años. Entonces yo regresé a las cosas de Dios, Dios me llamó, tuve un encuentro con Él en un retiro de varones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén los varones. Yo estaba en un retiro y Dios habló a mi vida y regresé a Jesús, pero regresé con muchas preguntas. Porque yo sabía lo que eran las cosas de Dios, como dice la palabra, me habían instruido en los caminos de Dios y no me iba a apartar de ella porque la palabra es cierta. Pero tenía preguntas. Entonces yo regresé a las cosas de Dios y con muchas preguntas. Oye, ¿por qué hacemos esto? Oye, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué pura cumbia? ¿Y por qué no tenemos tantos visitantes? ¿Y por qué no tenemos el impacto que quizá Dios quiere que tengamos como comunidad? Muchas preguntas. Y de repente alguien me preguntaba a mí la misma cosa. Oye, David, ¿por qué la iglesia cree esto? Y yo estaba joven en mi fe. Dije, yo no sé por qué creen eso. Entonces yo levantaba el teléfono y le hablaba a un compañero, que era un primo mío que me había ayudado en las cosas de Dios. Yo levantaba el teléfono, oye, ¿es cierto que la palabra dice esto? Y él me dio la dirección. No, sí, dice eso, pero también tienes que recordar lo que dice en Mateo acá. Y me ayudaba, y me lideraba, me guiaba. Entonces él mismo fue, como lo que había dicho en un momento, el cuerpo de Cristo para mí, para guiarme, instruirme, por medio de que yo crecía en mi entendimiento. Entonces es importante. ¿Qué tipo de relación tiene usted con la iglesia local? Una buena pregunta, ¿verdad?
qué tipo de relación tiene con su Biblia, cómo está creciendo en la palabra de Dios, cómo crece, cómo aprende más y crece en eso, en entendimiento, pero a la vez, cómo usted se relaciona con este cuerpo de creyentes aquí hoy. ¿Tiene iglesia? ¿Esta es su iglesia? ¿Está involucrado? ¿Está conectado? Regresamos a lo mismo, es importante porque así Dios desarrolla nuestra madurez. Lo acabamos de leer. Así da los dones y por medio de que los dones crezcan dentro del cuerpo, lo más maduramos, crecemos en madurez, nos vamos llegando más y más a la imagen de Jesús y juntos crecemos en sanos y en entendimiento. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el cuerpo de Cristo? Y con esto voy a terminar. La idea que yo quería transmitir ahora, hermanos, así con mi español que una vez me falla. La idea que yo quería transmitir hoy, hermanos, es que tengo en mi corazón ese peso de que hay mucha gente a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, y no quiero que sea dentro de esta casa, pero puede suceder dentro de la casa igual, que está siguiendo tradiciones humanas y el diablo lo ha completamente reemplazado los mandamientos de Dios. Nomás somos tradicionales y, como digo, nadie quiere admitirlo, pero quizá un poco religiosos, con cierto aspecto que se mira como que es algo bueno, pero dentro no es auténtico. No tiene relación íntima con Dios, no tiene el entendimiento de su palabra, no tiene esa amistad con los creyentes de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Y si tenemos cuidado, si no sabemos la diferencia entre tradición y mandamiento, podemos dañar mucho a la gente a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Entonces, ahí como están conmigo, hermanos, quiero orar con ustedes. Si pueden conmigo inclinar sus rostros. La idea de hoy, como les dije hace un minuto, no era que salgamos de este lugar tumbando velas, peleando con la gente, tratando de corregir. Eso no fue la intención de hoy. La intención de hoy, hermanos, es que yo quiero que cada uno de nosotros nos miremos a sí mismos, a nosotros mismos, a nuestro corazón, y con honestidad nos hacemos esa pregunta: ¿estamos siguiendo solamente tradiciones o estamos creciendo en entendimiento de lo que Dios quiere para mí? Ese es mi anhelo de mi corazón, que crezcamos como gente y como pueblo de Dios más y más a la imagen de Cristo, que nuestro amor se haga más y más real, nuestro amor y nuestro amor hacia Dios que crezca y se profundice, porque queremos más y más de Él, no nomás religión o seguir ciertos métodos o ciertas tradiciones o sistemas, pero queremos más y más de Cristo porque tenemos relación con Él. Entonces, Padre Santo, en este momento quiero orar por nuestra congregación. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos aquí en familia, en iglesia, Padre, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Te doy gracias por la palabra que fue dada hoy y te pido, Padre Santo, que en este momento estés con cada uno de nosotros, ahí donde estamos, no en lo que nos falta, no en lo que no tenemos, pero en donde estamos hoy. Gracias por la paciencia que nos has tenido, Padre Santo, para poder encaminarnos durante estos tiempos. Perdónanos si nomás buscamos tradiciones, o perdónanos si quizá no tenemos ese entendimiento de lo que creemos. Perdónanos si hemos permitido que la religión superficial se haga más importancia que una relación contigo. Y te damos gracias que hoy nos has llamado la atención, quizá algo que quizá no habíamos pensado o buscado, pero es la instrucción de un Padre para alinear nuestro corazón hacia Él, recordándonos hoy que siempre estamos bajo construcción, pero que Él tiene la meta en mente y Él tiene la meta de qué somos nosotros. Él tiene la visión hacia dónde vamos para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo eso, Padre, en este momento. Y en este momento también le quiero dar la oportunidad a alguien que esté aquí en esta tarde, quizá aquí en persona o en línea con nosotros, que quizá nunca ha recibido a Cristo como su Rey y Salvador. No ha hecho esa decisión personalmente. Como les digo, de hecho también las tradiciones unas veces nos hace pensar que la fe de nuestros padres es nuestra fe, y eso no es real. La fe de sus padres es la fe de sus padres. Usted necesita su propia fe. Usted necesita que sea la decisión propia de seguir a Cristo. Y si usted está aquí hoy, nunca ha hecho esa decisión a recibir a Cristo como Rey y Salvador, o quizá en algún tiempo lo había hecho, pero se alejó de las cosas de Dios, está viviendo una vida perdida, una vida sin sentido, una vida que se siente apartada de Dios, y hoy quiere regresar a Él.
Si usted está aquí conmigo esta tarde, puede levantar su mano conmigo para poder verle y orar con usted. Donde están en línea igual. Si es por medio de esta pantalla en su hogar, puede ser la misma cosa, puede ser la decisión ahí. Y junto quiero orar como congregación por estas personas que quizá han hecho esta decisión hoy. Voy a orar con ustedes, pero si usted quiere hacer esta decisión hoy, esta oración que voy a hacer, hágala su propia oración, porque nos enseñan en Romanos que lo que creemos en nuestros corazones y confesamos con nuestros labios, eso nos lleva a la salvación. Entonces yo quiero orar con usted juntos, y los que están aquí con nosotros presentes, quiero que oren juntos con nosotros, porque nadie debe orar solo. Repitan conmigo: Padre Santo, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Te doy gracias que Él murió por mí. A este momento te pido que entres a mi corazón y que me limpies mis pecados. Te recibo como Rey y Salvador y te doy gracias por tu sacrificio en mi vida. Por esta oración, ahora te tengo el cielo eterno, tengo la vida eterna en el cielo y mis pecados han sido perdonados. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso a los individuos que están con nosotros hoy, hermanos. Gracias a Dios por la palabra. Amén.